¿Has oído hablar de libros apócrifos que guardan secretos tan sorprendentes que parecen sacados de una película? Esa pregunta corta choca porque contradice lo que muchos aprendimos en la iglesia desde pequeños. Puede que al escucharla sientas inquietud en el pecho, una duda que aparece en la sobremesa o en la noche antes de dormir, como un rumor que tose en la memoria. Hoy voy a aclarar todo eso de forma sencilla y pastoral para que no tengas que temer a una supuesta verdad oculta. Voy a explicarte quién decidió qué textos forman la Biblia, por qué algunos escritos quedaron fuera y cómo distinguir entre curiosidad histórica y autoridad espiritual. Citaré criterios usados por la iglesia primitiva y presentaré ejemplos concretos que te sorprenderán, como relatos de la infancia de Jesús que parecen mágicos y textos que surgieron siglos después de los apóstoles. Si te interesa este tema, escribe en los comentarios cuál fue la primera vez que oíste hablar de un apócrifo. Tu pregunta puede ayudar a otros. Mantente conmigo porque ahora empezamos por definir claramente qué es un apócrifo y por qué la elección del canon no fue un capricho. Entender por qué esto importa exige ver la tensión entre asombro y miedo. Imagina que un amigo te envía fragmentos de un manuscrito que supuestamente muestra enseñanzas secretas de Jesús. ¿Te hace dudar? ¿Te enfurece? Esa mezcla de emociones es común y merece ser tratada con delicadeza. Muchos han perdido paz por lecturas sensacionalistas, como Carlos, que un día vino a la iglesia con el Evangelio de la infancia en la mano y ojos agitados. Escucharlo hablar, con la voz temblorosa y las manos abiertas, me recordó que estas preguntas afectan vidas reales. La relevancia es práctica, saber distinguir te protege de teorías que dañan la fe y al mismo tiempo te permite disfrutar la riqueza histórica sin pánico. Veremos por qué confusión y asombro suelen ir de la mano cuando los medios anuncian hallazgos y por qué el estudio serio no destruye la esperanza sino que la fortalece. Primero definamos términos clave con una analogía clara. Apócrifo significa oculto o dudoso y no siempre quiere decir malo. Piensa en una gaveta de cartas, donde algunos papeles son verdaderas cartas de familia y otros son cartas decorativas sin valor legal. El canon es la colección reconocida por la comunidad como escritura, comparable a las cartas que guardas en el álbum familiar porque sabes quién las escribió y qué significan. Inspiración es la convicción de que esos textos transmiten la guía de Dios. Visualiza una sala de estudio, mesas de madera, olor a polvo de libro, susurro de páginas, luz que entra por la ventana, tacto áspero de papiro antiguo. Estas sensaciones nos ayudan a comprender que al evaluar un libro no se trata solo de palabras, sino de contexto físico e histórico. En otras palabras, conocer etiquetas y razones nos da herramientas para discernir. Ahora repasemos casos históricos con voz narrativa y citas de época. En el siglo Y una figura llamada Marción intentó crear su propia colección eliminando partes del Antiguo Testamento y aceptando solo ciertas cartas de Pablo. Escucha el diálogo imaginado entre Marción y un obispo de la época para entender la tensión. Marción dice con firmeza: «Solo estas cartas reflejan el verdadero mensaje». El obispo responde con calma: «Pero, ¿quién certifica su origen y quién confirma su uso en la comunidad?». Marción insiste: «La verdad se siente». El obispo replica: «La verdad también se prueba por la tradición y el testimonio colectivo». Termina Marción: «La iglesia no entiende mi luz». Y el obispo concluye: «Sin comunidad no hay prueba». En esta breve escena se oyen pasos en la sala, el roce de las vestes, el eco de voces en piedra y el sabor amargo de la preocupación por la orden. Nombres como Marción aparecen porque ilustran cómo las disputas formaron parte del proceso de definición. Otro caso es el Evangelio de la infancia, que describe a Jesús formando pájaros de barro y soplando vida sobre ellos. Estas imágenes despiertan ternura y sorpresa y también plantean preguntas teológicas. Llegamos a los criterios prácticos que usó la iglesia primitiva al decidir el canon. Preguntaban tres cosas esenciales: origen apostólico, uso en la iglesia y coherencia con la enseñanza ya aceptada. Primero, origen apostólico significa que el texto se remonta a un apóstol o a alguien cercano a ellos. Se buscaba una conexión directa que asegurara fidelidad. Segundo, uso colectivo, quería decir que las comunidades cristianas en diversos lugares leían y aceptaban ese texto en la liturgia. Tercero, coherencia doctrinal, evaluaba si el mensaje armonizaba con la tradición apostólica sobre salvación y conducta.
Visualiza la escena de un concilio, velas encendidas, murmullo de dialectos, el olor a cera y vino, manos que pasan pergaminos y el sonido rasposo del latín y del griego. Al aplicar estos criterios, textos como Efesios y los Evangelios sinópticos permanecieron, mientras que otros quedaron fuera. El profesor Morales, especialista en manuscritos, ofrece una charla donde muestra dataciones y la doctora Elena Ruiz analiza filología y versiones. Ambos examinan tinta, fibras y contexto con lupa y explican la importancia de la prueba externa. Consideremos ejemplos contemporáneos y sus consecuencias emocionales. Cuando apareció el Evangelio de Judas en medios, muchos sintieron un terremoto interior. Si Judas no hubiera traicionado por maldad, ¿qué pasaría con la narrativa que conocemos? Analicemos con calma. Miguel, historiador, señala que el texto probablemente procede de una comunidad del siglo II o III con lecturas teológicas distintas. Ana, traductora, lee en voz alta fragmentos con tono grave y el público percibe un fresco aroma a pergamino y el crujido leve de las páginas. Esto no cambia la esencia de la fe porque no cumple los criterios apostólicos ni de uso comunitario temprano. De forma similar, el libro de Enoc circuló en ciertos grupos y tuvo impacto cultural, pero su autoridad litúrgica no fue reconocida por la Iglesia Universal. Estas distinciones reducen la confusión y devuelven tranquilidad al creyente. En la parte práctica y testimonios veremos cómo aplicar estos criterios. María, una mujer de 60 años, llegó angustiada tras leer artículos sensacionalistas. Contó en la sala que casi abandona la fe. En diálogo con el pastor Andrés se produjo un intercambio sanador. María pregunta, ¿debo dejar de creer si encuentro un texto que suena distinto? Andrés responde, no, primero evalúa origen y uso. María replica, ¿y si alguien lo usa para convencerme? Andrés afirma, pide fuentes, fecha y testimonio de la comunidad. El tercer turno lo ocupa yo explicando, busca estudios de especialistas, compara con la escritura y ora para pedir discernimiento. En esta escena se oyen la respiración contenida, el calor de las manos al sostener una taza de té y el tacto suave de un mantel. Laura, voluntaria de la comunidad, sugiere recursos de lectura segura como obras de historiadores reconocidos y traducciones críticas. También nombro a Ana, Miguel y el profesor Morales como recursos que puedes consultar. Paso a paso, aquí tienes una guía. Pregunta, ¿quién escribió, cuándo y si fue aceptado por la iglesia primitiva? Si quieres, anota las 3 preguntas y compáralas con cualquier texto que te presenten. Si has llegado hasta aquí, probablemente tengas preguntas que pesan en tu corazón. Es normal sentir inquietud. Escriba en los comentarios cuál es tu mayor duda sobre los libros de la Biblia. Empieza tu respuesta con «mi duda» y yo seleccionaré algunas para responder en próximos videos. Compartir tu pregunta ayuda a otros que sienten lo mismo y nos permite construir temas útiles para la comunidad. Ahora volvamos a un ejemplo práctico que te mostrará cómo aplicar los criterios que hemos visto. Para cerrar, recapitulo brevemente y ofrezco pasos concretos. Ahora sabes que apócrifo no es sinónimo automático de peligro y que el canon se formó por criterios claros. Cuando alguien presente una supuesta revelación, pregunta por autoría, datación y uso comunitario. Recuerda que tu Biblia ha sido leída y preservada por generaciones y esa tradición no es mera convención, sino testimonio vivo de fe y experiencia espiritual. Si este video te recordó a alguien que pasó por dudas, compártelo con esa persona. Suscríbete si quieres más contenido que une estudio serio con cuidado pastoral. Mirando al futuro inmediato, propondré 3 pasos prácticos en tiempos reducidos para tu vida espiritual. En un mes, toma el hábito de anotar cada vez que alguien te presente un texto sorprendente y aplícale las 3 preguntas que aprendimos. En 3 meses, organiza o participa en un pequeño grupo de estudio guiado por fuentes académicas confiables, con personas como la doctora Elena Ruiz o el profesor Morales en las referencias. En 6 meses, evalúa cómo han cambiado tus reacciones ante noticias sensacionales y comparte tu experiencia en la comunidad para ayudar a otros. En cada etapa, recuerda orar y buscar discernimiento del Espíritu Santo, como enseña Juan 10:16 en su preocupación por la unidad en la verdad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Conocer la verdad nos da paz y valentía. Si este video te ayudó, suscríbete y comparte para que otras personas recuperen tranquilidad ante los misterios impresos de los apócrifos.